queridos estudiantes, a este su último encuentro con el lenguaje. Como ves, hemos empezado esta última lección con unas imágenes interesantes acerca de la figura de Simón Bolívar y exactamente todos los elementos que tuvieron que ver con él. Hoy me acompañan en esta última lección las compañeras profesoras que han trabajado durante todo este semestre. En la lección de hoy se van a ejercitar todos los contenidos recibidos a lo largo de este semestre. Para ello se utilizará un maravilloso poema dedicado a Simón Bolívar y esto le va a propiciar a ustedes conocer cuánto han podido aprender. Copien entonces el tema de esta lección. Tema: demuestra lo que sabes. Tal y como la profesora Tania les había comentado, ahora yo los voy a invitar a observar y escuchar el poema dedicado a Bolívar con el que estaremos trabajando en esta lección. Este poema fue escrito por un destacado escritor puertorriqueño llamado Luis Llanes Torres, que nació en el año 1878 y murió en 1944. Espero puedan ustedes disfrutar las imágenes y también el poema. Observen. Político, militar, héroe, orador y poeta, y en todo grande, como las tierras libertadas por él que no nació hijo de patria alguna, sino que muchas patrias nacieron hijas de él. Tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor, y entrando en los salones arrojaba la espada, y entrando en los combates arrojaba la flor. Los picos del Ande no eran más, a sus ojos, que signos admirativos de sus arrojos. Fue un soldado poeta, un poeta soldado, y cada pueblo libertado era una hazaña del poeta, y era un poema del soldado. Vamos entonces ahora a copiar en sus libretas este poema que espero hayan podido disfrutar, pues a partir de él realizaremos unas cuantas actividades relacionadas con los contenidos que ustedes recibieron en este semestre. Observen. Político, militar, héroe, orador y poeta, y en todo grande como las tierras libertadas por él que no nació hijo de patria alguna, sino que muchas patrias nacieron hijas de él. Tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor, y entrando en los salones arrojaba la espada, y entrando en los combates arrojaba la flor. Los picos del Ande no eran más a sus ojos que signos admirativos de sus arrojos. Fue un soldado poeta, un poeta soldado, y cada pueblo libertado era una hazaña del poeta y era un poema del soldado. Ya en esta lámina les muestro la primera parte del poema para que comiencen a copiar. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía.
esta lámina tienen la segunda parte del poema, también para que lo copien. Luego de haber copiado ya el poema, te invito entonces a una primera actividad relacionada con el vocabulario. Después de haber leído el poema, determina el significado correcto de las siguientes palabras. Observa ya la primera palabra donde debes determinar su significado correcto. Orador, persona que ejerce la oratoria, habla en público o persona que ha perdido el juicio. Ya se te muestra la segunda palabra que también debes determinar su significado correcto. Ande, forma verbal del verbo andar, o cadena de montañas que se extienden de norte a sur al oeste de América del Sur.
Por supuesto, te recuerdo que este significado está en dependencia de la palabra en el contexto. Ya te aparece entonces la última palabra, que en este caso es arrojos. Los significados posibles son osadías, corajes o forma verbal del verbo arrojar. Observemos ahora las respuestas que debías haber dado a esta actividad. El significado correcto de la primera palabra orador es persona que ejerce la oratoria, habla en público. El significado correcto de la segunda palabra ande es, en este caso, cadena de montañas que se extienden de norte a sur al oeste de América del Sur.
Por supuesto, recuerda que este significado estaba en dependencia del contexto. Y la última palabra, arrojos, su significado correcto es osadías, corajes. Revisen cuidadosamente esta actividad para ver si han coincidido con la respuesta correcta. Como ustedes han podido conocer, existen tres grandes géneros literarios, que son el género épico, que es el género de las narraciones, el género dramático, que es aquel que se concibe para ser representado en escena, y el género lírico, que es mediante el cual los escritores dejan correr sus sentimientos, sus emociones y sus vivencias. Conocen además que existen varias formas elocutivas, que son la narración, la descripción, el diálogo y la exposición. Todo lo anteriormente expuesto les servirá para la realización de las siguientes actividades. Marca con una X la respuesta que consideres correcta. En el poema el autor nos está hablando de Bolívar en forma descriptiva, narrativa, dialogada. Ya realizaron la actividad, verifiquen entonces si les quedó de la siguiente manera. En el poema el autor nos está hablando de Bolívar en forma descriptiva. Seguidamente podrán realizar otra actividad de este mismo tipo.
está apareciendo la otra actividad. Marca con una X la respuesta que consideres correcta. El texto pertenece al género dramático, lírico y épico. Recuerden lo que vimos anteriormente para que puedan realizar esta actividad. Veamos ahora la realización correcta de la actividad. El texto pertenece al género lírico. Recuerden que es un poema dedicado a Bolívar y en el cual el autor deja correr todos sus sentimientos relacionados, con la figura histórica. Ya tienen delante la otra actividad. Marca con una X la respuesta que consideres correcta. Para referir las cualidades de Bolívar, el autor ha utilizado sustantivos, adjetivos, adverbios. Ejemplifica.
Seguidamente podrán ver la respuesta de la actividad. Para referir las cualidades de Bolívar, el autor ha utilizado sustantivos. En este caso, varios sustantivos que nombran aquello que fue Bolívar, que por lo tanto se están refiriendo a esta personalidad histórica. Los ejemplos de esos sustantivos son político, militar, héroe, orador y poeta. Importantes resultan todos y cada uno de los contenidos que ustedes han recibido a lo largo de este y el semestre anterior. Pero ya en una ocasión yo les comentaba la importancia de centrar nuestra atención en los ejercicios de contenido gramatical, por las complejidades que estos en ocasiones pueden presentar. En este semestre, dentro de los contenidos gramaticales más complejos que ustedes han estudiado, tenemos la clasificación de oraciones psicológicas en simples y compuestas. Y les recuerdo a propósito que las oraciones compuestas pueden ser clasificadas en tres formas: por yuxtaposición, por coordinación y por subordinación. El siguiente ejercicio que les presento los ayudará a ejercitar esta parte de la gramática. Observen y copien. Observa la siguiente oración. Cada pueblo libertado era una hazaña del poeta y era un poema del soldado. Inciso A, determina si es simple o compuesta. Inciso B, si es simple, determina el sintagma nominal sujeto, el núcleo del sintagma, el sintagma verbal predicado, el núcleo del predicado, complementos verbales y concordancia. Si es compuesta, clasifícala. O sea, que si la oración psicológica que te ofrecemos resulta ser simple, deberán ustedes realizar el análisis sintáctico. De ser compuesta, deberán clasificarla en cualquiera de los tipos que yo les comenté.
Les propongo entonces revisar de conjunto la realización de esta actividad. A los facilitadores, por favor, les pido que controlen la ortografía y la caligrafía de los estudiantes. Observen. Ya en esta lámina les muestro las respuestas. En el inciso A, que les pedían determinar si la oración era simple o compuesta, ya ven ustedes cómo la respuesta de este inciso es oración compuesta, pues teníamos en la oración psicológica la presencia de dos oraciones gramaticales, o lo que es lo mismo, la presencia de dos formas verbales conjugadas. En el inciso B les pedían que en caso de ser compuesta la clasificaran, y espero coincidan conmigo en que esta es una oración compuesta, coordinada, copulativa. En varias ocasiones nos hemos referido a lo importante que es hablar correctamente cuando estamos conversando con otras personas, y es que quien se expresa correctamente predispone a su favor a quien lo escucha. No siempre utilizamos la forma oral para expresarnos, sino que también utilizamos la palabra. Por lo tanto, a la hora de escribir debes hacerlo correctamente. Sabes que en tu ausencia tus escritos hablan por ti, son tus enviados y tus embajadores. Por lo tanto, debes hacerlo correctamente. Son muy importantes cada una de las sugerencias que le han ofrecido las profesoras. Con respecto a la ortografía, mi consejo fundamental está en que practiquen mucho esta habilidad, pues no existen ejercicios en los que nosotros podamos erradicar todas las dificultades que en cuanto a ortografía se puedan presentar. Por lo tanto, la práctica más importante para desarrollar esta habilidad consiste en leer. Leer además les va a proporcionar la adquisición de mucha cultura y muchos conocimientos. A propósito, los invito a copiar, un ejercicio que mucho tiene que ver con lo que le hemos estado comentando. Observen. Extrae del poema, inciso A, palabra esdrújula que refiere una de las cualidades de Bolívar. Inciso B, palabra aguda que simboliza la cortesía. Inciso C, dos palabras llanas referidas al Bolívar poeta y al Bolívar soldado. Evidentemente, este poema es el que ustedes copiaron al inicio de esta lección.
Ya en esta lámina les muestro los otros dos incisos que deberán también extraer del poema. El inciso D dice palabra escrita con C y que significa origen y vida en tiempo pretérito del indicativo. Y el inciso E deben extraer una palabra que se escribe con B y que caracteriza al sustantivo tierras. Vamos entonces a revisar también de conjunto la realización de este ejercicio de ortografía. Aquí aparece ya la respuesta de los 5 incisos. En el inciso A les pedían extraer una palabra esdrújula referida a las cualidades de Bolívar. En este caso, la respuesta es político. En el segundo inciso les pedían una palabra aguda que simboliza la cortesía. En este caso es flor. Y en el inciso C les pedían 2 palabras llanas referidas al Bolívar poeta y al Bolívar soldado. Son el caso de hazaña y poema. En el inciso D les pedían una palabra escrita con C que significa origen y vida en tiempo pretérito. Es el caso de la palabra nació, mientras que en el inciso E les pedían extraer una palabra escrita con B que caracterizara al sustantivo tierras, como es el caso de la palabra libertadas. Espero hayan coincidido en ofrecer cada una de estas respuestas de forma correcta.
Como durante toda la lección hemos estado comprobando lo que has aprendido a lo largo de este semestre, ya te brindo el trabajo independiente para que los facilitadores lo revisen y demostrar así cuánto has aprendido. Esta vez estará relacionado con otro elemento muy importante estudiado por ti, los criterios de textualidad, específicamente la coherencia y la unidad. Observa y copia este trabajo independiente. Dice la actividad que debes realizar. Redacta un texto donde expreses qué significa Bolívar para ti. Explica cómo se ponen de manifiesto en tu texto la coherencia y la unidad. Para concluir esta lección lo hemos hecho de una manera diferente. Utilizamos frases muy importantes recogidas en el epílogo del Principito. Escúchalas y no las olvides. Mira a tu alrededor y serás responsable de todo cuanto amas. Mira a tu alrededor con la mirada de adentro y descubrirás cosas muy tuyas. Preguntando, trabajando, soñando, se puede llegar a las estrellas. De esta forma nos estamos despidiendo hasta un próximo semestre.